Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de la arte terapia. Ayer ya vimos que el arte de por sí puede ser algo terapéutico, ya vimos qué es algo terapéutico, cuál es la diferencia con respecto a una terapia y vimos otros aspectos también que tiene incidencias biológicas y químicas en cuanto al arte. Vimos que en el caso de lo terapéutico cualquier cosa puede ser terapéutica. Listo, entonces en la terapia vamos haciendo un resumen para recordar, ¿ya? La terapia es un proceso estructurado en el cual vamos a buscar un cambio específico en la persona con algunos objetivos y demás, o también en nosotros mismos, ¿no? No tiene que ser necesariamente a otras personas, podemos aplicarlo para nosotros. En el caso de la arteterapia, desde hace más o menos 50 años se fundamentó, se formalizó la especialidad de arteterapia. No, desde hace ya 75 años, pues porque empezó en 1950. Pero antes de 1950, ya en 1824, desde 1824, los psiquiatras eran los que empezaban a investigar y a descubrir que las actividades artísticas, sobre todo artes plásticas, tenían incidencia en la salud mental de, sobre todo, los pacientes hospitalizados en centros psiquiátricos. Por ejemplo, el psiquiatra Binchon, ¿no? En su obra El arte y la locura. Él es un psiquiatra que estudió las obras artísticas de personas con diagnósticos psiquiátricos, entre ellos había personas con esquizofrenia también, con desarrollo cognitivo menor, etc. Luego tenemos a Hans Prinzhorn. Probablemente no se pronuncia así ya porque es un nombre alemán, que era psiquiatra, pero además fue historiador de arte alemán. Y él realizó un estudio igual de obras artísticas de enfermos mentales y descubrió que a partir de estas obras, o sea, él como que completó la obra del psiquiatra anterior, ¿no? Él revisó esto y dijo, mira, vamos a ampliarlo, y ahí descubrió que se podía a través del arte fomentar el bienestar psicológico en los pacientes psiquiátricos. Por último, el médico suizo Morgenthaler relata su experiencia, resume su experiencia con el paciente llamado Wolfli, que era el del que les comenté un poquito ayer, que era un paciente con esquizofrenia paranoica, y descubrió que a partir de las actividades como dibujo con lápices de color, él podía reducir la frecuencia y la intensidad de sus ataques o de sus crisis que eran violentas. Entonces ya estaba ahí como que formándose, estaba creciendo el interés de la comunidad médica hacia el arte utilizado en algún proceso terapéutico. Luego llegamos ya al pintor Adrian Hill en 1938. Él, cuando estaba hospitalizado después de la Segunda Guerra Mundial por tuberculosis junto a muchos otros soldados, en realidad en aquella época de la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes de distintos países europeos tuvieron que ir obligatoriamente a participar en la guerra. Entonces, obviamente muchos de ellos no tenían la vocación militar. Eran personas como ustedes, como yo, que de pronto nos veíamos obligados a ir a la guerra, y en la cual perdieron muchos compañeros y demás. Fue un evento muy traumático, las dos guerras mundiales más grandes, ¿no? Fue muy traumático. Entonces, en ese contexto de recuperación de toda una sociedad mundial del trauma que había sido la guerra, la muerte y todo lo demás, Adrian Hill, junto con otros soldados, fue hospitalizado por tuberculosis, y él observó que a partir de la pintura que él mismo hacía, las pinturas que él mismo hacía, le ayudaban a su recuperación de la tuberculosis. O sea, ni siquiera solamente que una recuperación psicológica de su estado de ánimo, sino que también a nivel de su salud organísmica, ¿no? Entonces él se propuso, ya que estaba funcionando con él, vamos a ver, dijo, si funciona también con otras personas o será solamente conmigo que soy pintor. Y es así como él empieza a promover esta práctica en los demás enfermos hospitalizados y descubre... ¿Aló? Se activó un micro. ¿Oye alguna pregunta? Ok. Y descubre
que el efecto que tenía en él realizar las pinturas también se replicaba a los demás hospitalizados. Que además, a partir de esto, ellos podían hablar sobre el sufrimiento, sobre el trauma vivenciado en la guerra, ¿no? ¿Qué es un trauma? Es una circunstancia, una situación a la que tú te enfrentas, para la cual no tienes los recursos para enfrentarte, además no tiene sentido, o sea, tú no le encuentras un sentido coherente a esto que ha pasado. No le encuentras una causa, no le encuentras una razón, se vuelve algo tan extremo y tan difícil de procesar y se convierte en un trauma. Por eso un trauma es como algo que nunca se terminó de asimilar, nunca se terminó de resolver, quedó como un pendiente ahí y por eso genera estrés postraumático y distintos síntomas. Entonces, en el caso de la guerra, ellos eran cosas tan traumáticas las que habían vivido que no podían ni hablarlas. No sé si alguna vez les ha pasado. A mí me pasó una vez cuando estaba en el internado. Justo mi internado de psicología lo hice en una ONG que se dedicaba a atender a personas afectadas por la violencia política y también a mujeres afectadas por la violencia de género o violencia familiar. Entonces las personas venían y contaban unas historias que no podría repetir yo. Sobre todo había una persona que me comentó, una mujer ya mayor que me comentó una experiencia bien fuerte que había pasado en la época del terrorismo aquí en Perú, entre los años 80, 90, estuvo en auge el terrorismo por la organización Sendero Luminoso. Entonces, muchas personas fueron afectadas. Y hay unas cosas tan traumáticas que de verdad no se podría, es difícil hasta expresarlo en palabras. Yo a veces, o sea, de lo que me había contado ella, yo quería hablarlo, ¿no? Como para ir procesándolo, pasar de página, pero no podía. Es tan horrible lo que me ha contado que hasta el día de hoy se me hace difícil decirlo, no podría repetirlo. Son unas experiencias muy traumáticas. Entonces, en este caso, la pintura, al ser un arte plástica, al utilizar colores, al no requerir necesariamente de palabras específicas, te permite expresar lo que has vivido, así como en el caso de estos soldados, a través de los colores, las formas, las texturas, volumen y demás, ¿no? Que igual es otra forma, es una forma metafórica en la que el cerebro puede hablar, puede expresar. Entonces, además de eso, de los traumas de la guerra, también tenían los traumas de las enfermedades. Las consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial hicieron que existieran personas huérfanas, que padres perdieran a sus hijos, que hermanos perdieran a sus hermanos, que de pronto tú te desenvolvías con normalidad con todas tus extremidades y después de la guerra perdiste un brazo, perdiste una pierna. Cosas muy, muy, muy traumáticas. En este contexto, en Alemania, se desarrolló la arteterapia. Adrian Hill es considerado, al menos en esta zona del continente, este continente europeo, el padre de la arteterapia, porque él fue el primero que creó esta palabra, arteterapia. Porque él, como les decía, como estaba en un hospital y él replicó esto con ayuda de los médicos, ¿no? Les pidió autorización y replicó este proyecto de que los enfermos hospitalizados pintaran. Él quería, a través de este seguimiento que hizo, esta experiencia, quería presentarlo a la comunidad médica para que fuera tomado este método, para que fuera tomado en cuenta, ¿no? Entonces él dijo, a ver, para convencer a los médicos de que lo que estoy haciendo, si funciona, si tiene evidencia, todo eso, ¿no? Y que puedan al menos prestarle atención, revisarlo, explorarlo, lo vamos a denominar arteterapia. Él fue el primero que empezó a utilizar este término en este lado del mundo. Pero por otro lado tenemos en Estados Unidos a Margaret Naumburg, que ella era educadora y psicóloga y también era muy aficionada a la pintura. La arteterapia empezó con la pintura. Después se ha ido ramificando, se ha ido expandiendo a utilizar las otras artes, se ha ido desarrollando. A la actualidad ya se utilizan todas las artes para la arteterapia. Entonces Margaret Naumburg, educadora y psicóloga, trabajó con niños, con menores de edad, y empezó a observar, ¿no?, que en los dibujos de sus alumnos había un discurso simbólico. Es decir, que los dibujos, las pinturas que los niños hacían tenían un significado interpretable, ¿no? Tenían un elemento, por ejemplo, común. En todas las pinturas había algún elemento común, ya sea un color, ya sea una forma, ya sea un personaje,
y que además contaban historias o transmitían el concepto de sus obras artísticas también. Mantenía un discurso. En este caso ella trabajaba con las técnicas de libre expresión. Ella estaba relacionada con el psicoanálisis, acá está, ¿ves? Entonces ella, si no me equivoco, ella o Edith Kramer, o las dos, conocieron. Aquí, en esta época, todo el mundo conocía a Freud, ¿ya? Más bien hay que preguntar quién no conocía a Freud. Entonces, todos los que estaban en este tema de buscar las psicoterapias, de la salud cerebral, de la salud mental, empezaba la psicología, todos ellos tenían muy en cuenta a Freud. Asimismo, también Margaret Naumburg estuvo muy influenciada por las teorías psicoanalíticas que se han ido desarrollando. Nosotros conocemos a Freud en una etapa del desarrollo de su teoría psicoanalítica, pero posteriormente él, a partir de sus investigaciones, ha ido desarrollando más y más, y luego sus discípulos, sus alumnos, también han ido integrando más en psicoanálisis hasta llegar a lo que ahorita el psicoanálisis involucra mucho más de lo que hemos escuchado solamente de Freud, ¿no? Entonces ella integró todo esto, todos estos conocimientos que tenía acerca de psicoanálisis con el arte, con la psicología, con su labor como educadora, como profesora, y desarrolló sus propias sesiones y su propio estilo de arte terapia. Luego tenemos a Edith Kramer, igualmente muy influenciada por el psicoanálisis, como todos en aquel tiempo, que hablaba de la sublimación, ¿no? Entonces la sublimación se refiere a cuando es como una transformación, pues, ¿no? Como una transformación. Digamos que tu tristeza, como alguien comentaba por ahí, como es común comentar, ¿no? Que para ser artista tienes que estar triste. Entonces, en el concepto de la sublimación sería ya, mi tristeza la voy a transformar en una obra artística, ¿no? Mi enojo, mi rabia, mis ganas de estrangular a alguien, ya lo voy a transformar en una obra artística. Entonces a eso le llamaban la sublimación. En este proceso se canalizan, ¿no?, los impulsos agresivos. Lo que pasa es que en el psicoanálisis se habla mucho de impulsos, de pulsiones, etc. Entonces, así con esos términos lo describe ella, ¿no? Se canalizan los impulsos agresivos hacia actividades que son socialmente aceptables, porque también hay que, en el contexto de aquella época, cualquier conducta, cualquier acción que fuera ligeramente extraña en la sociedad, ya se catalogaba como ya un trastorno, una enfermedad. Se estaba empezando con la exploración de la psicología, de los procesos psicológicos de la mente humana y del cerebro, ¿no? Entonces, por eso es que se habla mucho de conductas socialmente aceptables y no, que aporten beneficios a nivel individual, social, ¿no? Como el arte en este caso. Ellas dos fueron las primeras arteterapeutas y junto con Adrienne Hill lo desarrollaron casi contemporáneamente, unos por Europa, otros por Norteamérica, desarrollaron la arteterapia. Posteriormente, ya mucho después, ¿no? Bueno, unos años después, tenemos a Cristina Núñez, que es una española, que desarrolló, denme un momentito que voy a admitir a una persona, ya está. Tenemos a Cristina Núñez, que es una fotógrafa, es una artista española, que tiene una historia súper fuerte, ¿no? Ella fue drogadicta, fue heroinómana, o sea, la heroína, estamos hablando de una droga ya mayor, no estamos hablando marihuana, una cosa así, es heroína. Y también fue prostituta. En su adolescencia ella se fue de casa a temprana edad. Entonces, en esta travesía de ser una menor de edad fuera de casa, conoció a un hombre, otro hombre, relaciones de pareja súper dañinas, sufrió violencia sexual, violencia física, de todo, o sea, terrible, todo terrible. Hasta llegó a ser prostituta en alguna época de su vida, cuando era joven, y después de ello, después de tener la relación más dañina de pareja, ella estuvo, creo que era adolescente, todavía era menor de edad, y inició una relación de pareja con un hombre mucho mayor que ella. Y este hombre era fotógrafo, tenía una cámara, ¿no? Tenía varias cámaras, dejaba una de sus cámaras en casa. Y cuando él estaba afuera, digamos, trabajando, haciendo lo que sea, de hecho le era infiel también, entonces, y la maltrataba. Entonces,
ella se quedaba sola en casa, encontró ahí una cámara fotográfica y empezó a explorar. A partir de esto empezó a descubrir como qué es lo que involucra este proceso de tomar fotografías. Sobre todo ella exploró con lo que es más potente en arteterapia con fotografía, que es el autorretrato. No es la única forma, ¿no? Pero es una de las más potentes. Entonces ella exploró el autorretrato. Autorretratos desde 1988 como una forma de autoterapia. Este es un término muy, muy bonito también de autoterapia, ¿no? Para explorar, estimular su identidad creativa, explorar también tu identidad tal cual, o sea, la identidad de tu forma física, pues, de tu forma física en este mundo. Nosotros, ni siquiera de nuestro propio cuerpo, lo conocemos a profundidad. Es difícil, por ejemplo, saber, o es poco común que las personas observen la planta del pie, por ejemplo, no sé, la parte de la espalda, es poquísimo común. La parte de la nuca, no conocemos ni cómo se ve nuestra nuca. En el caso de las mujeres, ya en el ámbito de la sexualidad, nosotras ni siquiera conocemos cómo se ven y cómo son a detalle nuestros órganos sexuales externos, que nosotros los tenemos así, ¿no? O sea, muy expuestos. Los varones sí, porque todo el tiempo están observando su pene cuando van a orinar, pues, ¿no? Pero nosotras no, para nosotras es un misterio eso. O sea, ni siquiera conocemos eso, ¿no? Hay una gran represión en cuanto a la sexualidad de la mujer desde eso, desde conocer nuestro cuerpo. Y en el caso de los varones hay una gran represión en el caso de expresar o hablar libremente de las emociones. No suelen hacerlo. Habrá varones que sí, si es que aquí hay alguno, puede escribir, pero por lo general, por las veces que hemos hecho talleres también incluso, muy poco hablan de esto. Entonces ella empieza a descubrir que a partir de los autorretratos, a partir de las fotografías, ella podía aumentar, incrementar, desarrollar una autoestima saludable, sobre todo en los momentos de crisis. Aquí tenemos un ejemplo de un autorretrato de ella. Aquí hay otro. Este es muy, o sea, yo lo veo y si lo veo mucho tiempo podría empezar a llorar, porque es muy, muy conmovedor. Esta es una foto de Cristina con su mamá. Y su mamá era ya, en esa época estaba ya mayor, tuvo una enfermedad creo que bien agónica, bien dolorosa, ¿no? Y bueno, ella llegó a reconciliarse con su mamá. Podemos saber que obviamente si es que ella en la adolescencia salió de casa y todo lo demás, no es que su familia fuera, wow, un gran refugio para ella, ¿no? Fue difícil también, fue un parte de la reparación, de la reconstrucción de los vínculos familiares saludables, fue esta foto que tiene con su mamá. Entonces ella en 2004, o sea, ya había pasado buen tiempo de que ella realizaba estos autorretratos y fotografías y demás, se da cuenta de que esta práctica, además de que era útil para ella, era útil para otras personas. O sea, comprueba que este método tenía validez para muchas personas, ¿no? Y crea su propio método, que es la Self-Portrait Experience. No lo pronuncié perfecto, pero prácticamente es como que el autorretrato, ¿no? Una experiencia de autorretrato. Un dispositivo para explorar la propia vida interior usando el autorretrato fotográfico. Incluye también en su método directrices para la selección, la percepción intuitiva de las imágenes, la construcción de proyectos autobiográficos y demás. En el caso de la fotografía se habla de proyectos fotográficos. Entonces, a partir de que tú planificas o defines de qué va a tratar tu proyecto, se elaboran todas las fotografías, ¿no? O a veces puedes tomar fotografías al azar y descubres que todas estaban conformando como que un mismo concepto, ¿no? Un mismo sentido, una misma historia. Bueno, esto es lo mismo, creo. Este es otro autorretrato. Estos talleres, SPECS, los ha impartido en lugares muy necesarios y en los que muy pocas personas hacen talleres, como son las prisiones, centros de salud mental, centros de recuperación para drogadictos, en lo que ella tiene bastante experiencia, centros juveniles de rehabilitación, ¿no? Juvenil, escuelas, academias de arte y de fotografía, universidades, museos, galerías, empresas,
en Italia, España, Suiza, Francia, Reino Unido, Noruega, Finlandia, Alemania, toda Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Bangladesh, se fue a Asia, Canadá, Australia, ¿no? Entonces, ahí denme un momentito que alguien más está ingresando. A ver, por aquí. Ya. Entonces, ella, a partir de la fotografía, ha descubierto y ha desarrollado toda una metodología. Como ella, hay varias personas. Por ejemplo, tenemos también aquí como referente a Patch Adams. No sé si alguno de ustedes ha visto la película, es bastante popular, la de Patch Adams, que es un médico que también le gustaba o quería ser payaso. Tal cual payaso. Aquí no estamos hablando todavía de clown terapéutico como los ejercicios de clown terapéutico, no. Solamente estamos hablando de que tal cual era un médico que también era payaso. Y él empezó a trabajar en hospitales, ¿no? Empezó a descubrir los efectos que tenía esta actividad para los hospitalizados. Ese es otro gran referente también, Patch Adams. Ya está. Ahora, a ver, en cuanto a personas como ustedes y como yo, bueno, personas como nosotros, en la actualidad, esto es, por ejemplo, la experiencia de una persona que participó en un taller justamente de autoestima con fotografía. La fotografía en especial es una herramienta que a mí me gusta mucho utilizar. La fotografía es un arte en el que también tengo bastante experiencia. Empecé igual como todos, creo, así como aficionada, ¿no? Como amateur en 2015 con una camarita chiquita y bueno, he ido igual desarrollándolo. Es otra de mis actividades artísticas porque como les decía, aparte y también como lo comentamos ayer en arte terapia, lo más coherente sería que si tú vas a hacer arte terapia, sí sepas de algunos tipos de psicoterapia, por lo menos sepas algo de los efectos químicos, biológicos, neurológicos que tiene el arte en las personas y que también domines por lo menos una herramienta artística. Y ahí sí podríamos hablar coherentemente y decir, sí, estás haciendo arte terapia. Si no, estás haciendo o estás usando la psicología o eres un psicoterapeuta que usa el arte. Pero no tal cual podríamos llamarlo arte terapia, ¿no? Entonces, dentro de mis actividades artísticas, yo también trabajo como fotógrafa. Como les comentaba ayer, también estoy bastante vinculada a la música. Lo he dejado así en pausa por un tiempo, pero ahorita estamos volviendo. Como sé de fotografía, entonces empecé a hacer el taller de autoestima con fotografía y esta es una de las experiencias que tuvo una de las participantes, ¿no? Le pareció muy interesante y algo nuevo porque como les comentaba ayer, las actividades que hacemos en los talleres de arte terapia no es el clásico, vamos a pintar o vamos a tomar una foto bonita, no, sino que no necesariamente son autorretratos, pero la foto que tomamos tiene la técnica, la estética, el concepto, ¿no? Y en el concepto nosotros trabajamos. En este caso era para el autoestima. Me pareció algo muy interesante y nuevo, nunca había hecho algo así, no se había tomado el tiempo además para conocerse más a ella misma. A partir de los ejercicios y de las técnicas arteterapéuticas llegó a escucharse un poco más, a aprender a convivir con ella misma. Descubrimos muchas veces con la fotografía, así como en la fotografía hay perspectivas, hay planos, etc. Es también tal cual en cómo tú te ves, ¿no? En cómo tú te tratas a ti mismo también. Hay como que distintas perspectivas y distintos planos, distintas composiciones para el trato contigo mismo. Entonces, en el caso de ella habíamos descubierto que habían dos partes, ¿no? Una parte que era como un poco más relajada y la otra parte era muy exigente. Ella tenía un lado muy exigente con ella misma. Entonces encontró una forma de llegar al punto medio, ¿no? Que es lo más saludable. Había muchas dinámicas que hicimos. Se aprendió a utilizar la cámara, porque en los talleres de arte terapia, al menos los que yo realizo, también llevamos un poco del conocimiento técnico de cada herramienta artística que estamos desarrollando. En este caso ellos aprendieron a utilizar el autorretrato, la cámara, y bueno, ¿a qué se llega también con la arte terapia, ¿no? A entender. No solamente que, como dice acá, muchas gracias por escuchar y entender lo que ella quería transmitir, sino que ella misma o ustedes mismos, ¿no? Cuando vayan a algún taller de arte terapia o cuando experimenten la arte terapia,
se descubren y se entienden. Y entonces cuando nosotros nos entendemos, podemos realmente hacer un cambio. Porque puedo saber realmente cuál es el origen de lo que me está pasando, de lo que estoy haciendo, de cómo me estoy comportando, de lo que estoy sintiendo. Y si ya conozco realmente el origen de todo, entonces a partir de ahí sí puedo hacer un cambio. Claro que eso requiere también bastante valor y preparación, porque como comentaba ayer, las cosas que vamos a descubrir de nosotros, al menos las que están referidas a nuestras oscuridades, pues no son agradables y muchas veces no son fáciles de procesar. Entonces vamos a hacer una preparación primero para que ya cuando estés listo, ahí sí, abrimos, vemos, oh, eso era el origen. Y a veces son cosas bien fuertes. Y bueno, entonces a partir de eso sí podemos desarrollarlo, ¿no? Acá hay otros comentarios. Por ejemplo, las personas dicen que con la arteterapia pueden hacer una terapia más activa, ¿no? Porque la terapia tradicional, lo que nosotros nos imaginamos cuando pensamos en voy a ir a psicólogo o voy a ir a una terapia, es sentarnos así, ¿no? Nos sentamos frente a un escritorio y al otro lado está el especialista, el psicólogo, el terapeuta, no lo sé, que por lo general también está con un terno, así, ¿no? O a veces están con una bata blanca. Y a veces es un entorno de hospital. Y bueno, entonces te sientas y hablas y hablan, ¿no? Hablan y hablan. En este caso, en las sesiones de arteterapia, como comentábamos, es muy diferente. Para empezar, no necesariamente, o sea, si es que usamos mesa es porque, no sé, vamos a necesitar mesa para pintar o para hacer un collage o para hacer un stop motion. Pero si no, prescindimos de la mesa. Adiós escritorio, adiós mesa. Entonces trabajamos de otra forma, ¿no? Trabajamos dinámicamente, podemos trabajar, como decíamos, con todas las herramientas artísticas. Normalmente se tienen todos los materiales a la mano o se prepara un día antes y se realiza, ¿no? Entonces ellos dicen, es otra forma de sanarse uno mismo con actividades similares a juegos. Hay personas que vienen y dicen, oye, esto es como un juego, pero voy descubriendo aspectos en mí. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Aquí. Arteterapia además te permite expresarte no solo en palabras. A veces ni siquiera nosotros podemos nombrar exactamente lo que nos está pasando, porque ni siquiera lo tenemos claro, pues o a veces son sensaciones, emociones nuevas. No sabemos lo que nos está pasando, mucho menos vamos a poder expresarlo en palabras, que sería lo necesario, ¿no? Para cuando tú vas a una terapia tradicional. Entonces, previo a eso, con la arteterapia ya vas sacando y vas descubriendo qué es lo que te está sucediendo. Entonces, vas creando, escribiendo, encontrándote a ti mismo. Para algunas personas que se hizo una encuesta, pues esto es parte de una encuesta que hicimos sobre cómo fueron para ti los talleres de terapia, te sirvieron o no. Todo siempre hacemos para mejorar, ¿no? Entonces las personas decían, sí tiene, un momentito, admitía una persona más, tiene efectividad, te hace ver de una manera distinta tus miedos, los logros, descubres cuánto eres capaz de hacer, ¿no? A través del arte te da la oportunidad de expresarte de distintas maneras, que es más fácil que estar poniéndolo en palabras directamente, tiene mucho impacto porque además, si hacemos toda una sesión de arteterapia individual, por ejemplo, es seguro que llegamos casi al origen de lo que está pasando, de todo el problema, entre comillas, en esa sesión o en la segunda. Cosa que en una terapia tradicional que es hablado, como es hablado, tú antes de hablar piensas lo que vas a decir, ¿no? Entonces, al estar tú pensando en lo que vas a decir, a veces muchos de nosotros ocultamos, sin darnos cuenta, hasta sin querer, ocultamos y nos tomamos mucho más tiempo en descubrir lo que realmente nos está pasando. En cambio, en arteterapia podemos llegar así directo. Aunque yo prefiero ir poco a poco, porque luego ya ha pasado. Hay varias experiencias que he tenido, entonces, además lo he complementado con la psicoterapia gestal, así que preparamos un poquito y luego, ¡pum!, llegamos al origen. ¿Hasta aquí hay alguna consulta o pregunta de parte del Google Meet o de parte del Instagram? También pueden preguntar. Me van comentando por fin. Ok, vamos a revisar un poquito. Ya, entonces esto es lo que
lo que un brochazo pequeño, un vistazo rápido a lo que es la arte terapia, a todas las aplicaciones que puede tener. Se puede aplicar en colegios, como preguntaban ayer, sí, como decíamos siempre que la directiva permita la gestión de esto, sí. Se puede aplicar en comunidades, se puede aplicar en cárceles, se puede aplicar en hospitales, se puede aplicar con personas en coma. Alguna vez hablamos de eso en mi propio curso de formación. Y sí, sí se puede aplicar en personas que estén en coma. Se puede aplicar con niños, sí. Se puede aplicar con adolescentes, sí. Es una maravilla, a ellos les encanta. Se puede aplicar con jóvenes, con adultos, sí. Se puede aplicar con personas con discapacidad física, sí. Se puede aplicar con adultos mayores, sí. Se puede aplicar con todas las edades. ¿Quiénes pueden hacer arteterapia? También algo importante y para recordar el día de hoy, ¿no? De lo que hablamos ayer. ¿Quiénes pueden hacer arteterapia? Pueden hacer arteterapia los artistas, tal cual. Ya recordemos que con los artistas empezó la arteterapia. Pueden hacer arteterapia los psiquiatras también. Ellos también empezaron a investigar, a descubrir las facultades que tenía en la arteterapia o el arte como una herramienta utilizada en la terapia. Pueden hacer arteterapia los coach con PNL. Aquí sí yo pido que sean con PNL porque hay algunos coach que me dicen, ¿no? Sí, que yo hago servicios o talleres de motivación. Entonces, la motivación está muy bonita, pero el PNL está mucho mejor porque el PNL tiene todas sus bases neurológicas también. Entonces, coach con PNL pueden hacer arteterapia, sí. La arteterapia la pueden hacer los psicólogos, sí. La arteterapia la pueden hacer los docentes, sí. La arteterapia la pueden hacer los terapeutas holísticos de yoga, de reiki, de biodescodificación, sí. O sea, prácticamente que lo podríamos hacer todos, pero como decía, teniendo en cuenta que tenemos que dominar al menos una herramienta artística y tenemos que saber cuáles son los efectos del arte a nivel psicológico, neurológico, cerebral, porque tú tienes que estructurar una terapia, ¿no? Como vimos ayer, una terapia es todo un proceso que tiene un orden, que tiene un objetivo, que tienes incluso formas de medirlo, para que ahí sí puedas decir, sí, estoy haciendo arteterapia. Entonces, tal cual. Hasta ahí igual me van comentando. Es que hay alguna pregunta, consulta. A ver. ¿Alguna experiencia? Ay, sí, con danza y teatro, sí, tienes razón. Hay una experiencia bien fuerte con danza. En el caso mío, ya les estoy dando ahí una información muy valiosa, eso sí. Yo utilizo en arteterapia la danza de los 5 ritmos, así se llama, ya pueden investigar. Entonces, en la danza de los 5 ritmos, en una sesión la utilicé, era una sesión gratuita que yo estaba dando el año pasado. Uno de los participantes, ya era la segunda sesión, la primera sesión fue con escritura terapéutica, graffiti, ¿no? En la segunda sesión ya hicimos la danza de los 5 ritmos. Entonces, con esta danza, uno de los participantes que ya había movido un poco, ¿no? Con la escritura, en la segunda sesión de danza, se movilizó tanto a nivel psicológico que recordó una etapa muy complicada de su vida en la que había llegado a tener ataques de pánico. Yo le admiro mucho a esa persona porque yo no hubiera sido capaz como esa persona de recuperarse de los ataques de pánico así con fuerza de voluntad. Yo no hubiera podido, yo habría tenido que tomar medicamentos, ¿no? Esta persona no llegó a tomar medicamentos, se pudo recuperar sola. Yo digo, wow. Y con la danza de los 5 ritmos se reabrió todo lo que había quedado sin resolver. Y eso es algo importante de señalar, ¿no? En la arteterapia de repente tú vas a un taller y sí sabemos abrir, como lo llamamos en el término coloquial entre terapeutas, ¿no? Sabemos abrir alguna experiencia, pero
hasta yo diría es más importante saber cerrar, porque si no cerramos, las personas que han venido al taller se van súper abiertas, expuestas a esto que salió, que es digamos como que vemos una herida, ¿no? Entonces una herida la limpiamos y va a doler, ¿no? Pero después de eso nos aseguramos de que ya pues no se infecta y ahí sí va a cicatrizar, pero es necesario revisarla, limpiarla, ¿no? Cuando la tapamos es como cuando hay cosas tristes en nuestra vida, cosas dolorosas, cosas incómodas y decimos, ay, no quiero pensar en eso, no, no quiero hablar de eso, no quiero recordarlo. Y es como que estamos ignorando la herida, pero no por eso es que se va a sanar. O sea, tenemos que hacer algo para que se sane. Entonces, en este caso, a través de la danza de los 5 ritmos, salió lo que estaba pendiente para sanar de la herida. Revisamos la herida, exploramos y él vino a otros talleres. Entonces, esta persona me alegra mucho que me comentó que ha estado muchísimo mejor, ha ido trabajando estos temas y cada vez es menos el dolor de eso que había, ¿no? Porque cada vez se va resolviendo, se va asimilando más. Con teatro también. En el caso de teatro, esta experiencia fue en un taller de autoestima con clown y teatro. Entonces uno de los participantes, igual, en estos ejercicios descubrió que había mucha rabia hacia una persona que lo había lastimado. Entonces hicimos unas actividades muy bonitas para la liberación de la rabia y no fue suficiente. Él siguió liberando la rabia así como por semanas, porque era mucha, estaba muy acumulada. ¿Ya? Pero en el taller pues brindamos formas saludables para liberar tu rabia. Entonces, al pasar de los meses, igual volvió a venir a algunos otros talleres, que yo siempre realizo talleres gratuitos, talleres pagados, conferencias gratuitas. Entonces, unos meses después, él, en sus actividades arteterapéuticas, ya no salía la rabia, salía la tristeza. Porque la tristeza era la emoción a la cual la rabia estaba tapando, ¿no? Es mucho más útil para el organismo sentir rabia que sentir tristeza, pues porque la rabia, el enojo te llena de energía, te permite pues hacer algo, ¿no? La tristeza en cambio te baja toda la energía y adiós, no hacemos nada. Entonces muchas veces la tristeza es cubierta, protegida por la rabia. En este caso con esta persona con la que trabajamos de clown y teatro, se liberó la rabia, ya luego salió la tristeza, se empezó a liberar la tristeza y luego ya estaba muy bien. Incluso en una ocasión me dijo que él quería como que salir a hablar, a compartir un poco de cómo había sido su proceso, que pudiera ayudar a otras personas. Lastimosamente en ese momento yo no tenía eventos y dije, no tengo eventos. Igual le voy a escribir para que en algún momento también él pueda compartir su experiencia con otras personas. El clown, la danza, el teatro, al ser herramientas, hacer artes escénicas, al estar dentro de las artes escénicas, como les decía, involucra todo mi cuerpo, todo mi cuerpo, todo mi organismo actúa, está implicado. Entonces son artes muy completas, que son muy movilizadoras para poder trabajar en la arte terapia, ¿no? El clown también es muy utilizado para la autoaceptación, porque al utilizar el humor te permite, y la exageración, te permite ser consciente de algo que en psicología llamamos proyecciones. Eso va a ser una tarea, o si no, la siguiente lo amplío, ¿ya? Pero te permite darte cuenta de proyecciones, te permite darte cuenta de acciones, de conductas, etc. La escritura te ayuda para estructurar tu mundo interno. ¿Es posible hacer arteterapia con ACT? A ver. No, o sea, arteterapia. A ver, pero ¿te refieres a arte o a arteterapia? Porque arteterapia, o te refieres a juntar varios métodos, varios enfoques psicoterapéuticos o varias escuelas o varios modelos psicoterapéuticos como lo denominen, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente? A ver. La música también, sí, es una maravilla. Además, como les decía,
todas las artes van desarrollando las inteligencias múltiples, pues, y la música es una de las más completas también. Yo elegí Gestalt efectiva. Bueno, mira, hay terapias específicas, incluso hay terapias específicas para, por ejemplo, terapias específicas para trastornos de la personalidad, hay terapias específicas para trastornos del estado, trastornos afectivos o del estado emocional, donde están depresión, ansiedad. Hago uso de Gestalt y de arteterapia. Y también un poquito de PNL, de coach, de programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque lo conozco de forma externa, ¿no? Tengo familiares que han estudiado coaching con PNL, con un doctor. Ay, si es que alguien de aquí es de México, sí lo recomendaría si quieres profundizar en PNL, pero una PNL que sí es súper completa, programación neurolingüística de verdad, es Edmundo Velasco. Él es un doctor que participó con los fundadores, con los creadores de la programación neurolingüística. Entonces yo utilizo también un poco de programación neurolingüística, pero principalmente uso Gestalt y arteterapia. Elegí Gestalt porque también yo, no sé si les comenté, pero yo fui diagnosticada también en la universidad con un trastorno de personalidad límite. Entonces en aquel momento yo llevaba terapia con una psicóloga, ya llevábamos 2 años de terapia, que era del enfoque conductual, que también incluía otros, ¿no? Otras formas de trabajo, pero principalmente era conductual. Y como cambió mi diagnóstico, porque antes yo estaba con diagnóstico de depresión, mi gato otra vez, Koizu, ven, igual que ayer está, es que ya va a ser hora. Entonces, ella, como cambió mi diagnóstico, me cambió también con otro especialista. Me dijo, mira, la terapia la vas a continuar con tal otro especialista. Y mi gato. Y este especialista era de Gestalt. Él trabajaba más con la Gestalt. Y yo descubrí ahí que por lo menos para un trastorno de personalidad, que era el que me diagnosticaron a mí, que es uno de los más complicados, funcionó la Gestalt conmigo. Entonces yo dije, bueno, hay una gran diferencia, ¿no? Es que también la terapia cognitivo-conductual neta funciona con algunos diagnósticos, pero también ha ido evolucionando. Hay otros tipos de terapia cognitivo-conductual ya nuevos en los que están enfocados más para personalidad. Pero yo elegí la Gestalt porque también es una terapia muy vivencial y que te permite llegar así al fondo del asunto, no te deja escapar. Es bien fuerte, para mí fue fuerte las primeras veces. Ya luego cuando me fui fortaleciendo fue, no, sí, normal, toca asumir lo que me está pasando. Ajá, mi gato tal cual, ya es la hora, me dice. Bueno, entonces antes de culminar les voy comentando lo que hay. Bueno, esto lo hemos visto ayer, igual es una invitación nuevamente, que exploren qué hay dentro de ustedes. Luego esto otro, ¿no? Esto es un poco de lo que yo voy realizando y que para ustedes, obviamente, para los que deseen más información, va a ser con beneficios, va a ser con descuentos, pues va a ser con... Además, miren, como yo he ido realizando los talleres y notaba que en algunos casos había necesidad de hacer un seguimiento, de hacer un acompañamiento, entonces que termina el taller y adiós, ya se acabó, sino muchas veces requerimos que durante 1 mes, 2 meses, 3 meses todavía requerimos un seguimiento para continuar nuestro trabajo personal, cada uno de nosotros. Entonces yo en cada taller ahora le pongo así, ¿no? El seguimiento. Los alumnos de sobre todo del curso de autoestima o de estos otros talleres, tienen la opción del seguimiento de manera online, todo es de manera online. Y en el caso del curso que se va a aperturar dentro de poquito, que es arteterapia para el área clínica, educativa y comunitaria, además vamos a tener 1 mes de prácticas, ¿ya? Porque sí es súper necesario, no es que solamente hacemos la teoría o practicamos entre nosotros los que estemos en el curso, los que estén en el curso, sino que además vamos a hacer prácticas prácticas reales, ¿no? Con otras personas y también el acompañamiento. Gracias, Honey. Entonces, eso es un poco de lo que va a venir prontito y con beneficios para ustedes, por supuesto. Y bueno, este ha sido un momento igual para reencontrarse, para invitarles, como siempre, a hacer arte
consciente, como hablábamos ayer. ¿Se acuerdan de lo que era el arte consciente, no? Entonces, antes de terminar, vamos a dejar la frase para hoy día. Presencialmente estoy en Huancayo, Perú, pero no es el único lugar de Perú, al menos donde voy a estar, porque ya se está haciendo las averiguaciones para hacer talleres en Lima, que es la capital, en Cusco, en Arequipa. Yo lancé la publicidad para personas de Cusco, Arequipa, Tacna y Lima. Así que el objetivo es hacer talleres presenciales en estas 4 regiones este año. Al menos en Tacna ya tenemos una aliada. No sé si está conectada el día de hoy, pero si no, va a más tardar mañana, espero se pueda conectar para que ella también pueda compartir su historia con el arte. Se llama Scarlett Molina. Si alguien la conoce, si estás en Tacna, búscala, Scarlett Molina. También tenemos contacto con un arteterapeuta de Argentina que justamente es especialista en la pintura, ¿no? Espero que, bueno, con él también vamos a desarrollar algunos talleres virtuales que espero que ustedes también puedan disfrutar de esos talleres. Ya lo voy a estar compartiendo en el grupo y en las redes sociales, ¿no? A ver, entonces la frase del día de hoy. Sí, la frase, ya viene la frase del día de hoy. Va a ser arte para... Esta está fácil, ¿ah? Arte para reencontrarse, ya está. ¿Se acuerdan de la frase? Porque mañana vamos a preguntar la frase de la primera y de la segunda sesión. ¿Se acuerdan la de ayer? Número de contacto. Bueno, si estás fuera del Perú, sería más 51 98801 1212. Si están en Perú, solamente 98801 1212. Si estás en Perú, estoy en Huancayo. Arte para vivir, exacto. Igual me escriben a este número igual si tienen alguna pregunta también que quedó, me pueden escribir a chat personal sin problemas o al Instagram, al mensaje directo. Normal, arte para reencontrarse. Eso está fácil, ¿no? La de ayer, si se